Aleluya. La última parte estaba fuerte. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo Dios. Este es Quillabamba, desde el Morro San Juan. Por poco casi no llegamos, la última parte del Morro San Juan. Gloria a Dios, santo. Es el Morro San Juan. La capilla, santo Dios. Ahí está el Morro San Juan. Desde aquí, la hermosa ciudad de Quillabamba, provincia de la Convención. Bendito Dios. Dios le dice a esta provincia: como la gallina junta a sus pollitos, los quise juntar. Bendito Dios. Pero los quillabambinos y quillabambinas prefieren el pecado, la fornicación, el adulterio, el robo, la corrupción y toda clase de pecado por conocer y conocido. Entonces, un día tendrá que ser destruido este pueblo junto con los rebeldes, junto con la gente que rechazó a Dios. Rechazan de mil maneras rechazan a Dios. Algunos dicen creer en Dios, pero siguen practicando el pecado, rechazan a Dios. Algunos se sacan el gorrito, el sombrerito, miran al cielo y le dicen: Él es el papá grande, yo lo reconozco. Pero con sus pecados de ir a la discoteca y de tomar su trago, lo desprecian a Dios. Otros leen la Biblia y por unas horas o por unos días, unas semanas, están tranquilos. Pero de nuevo el pecado que mora en ellos, y donde está el pecado está el diablo, otra vez agarrando las cadenas espirituales, porque el que comete pecado es esclavo del pecado y del diablo. Otra vez se va, y cada vez que se va el pecado se ensucia más y más, hasta el extremo de que ya tiene vergüenza de Dios y de la palabra de Dios. Y su postrer estado es calamitoso, porque ya termina en un alcoholismo crónico. Se ha metido ya en pecados muy graves de adulterio, fornicación. Ya agarraron ya mujeres que tienen marido y se echaron la maldición terrible. Y entonces quiere venir a la iglesia o quiere escuchar la palabra de Dios, ya no puede. Porque el pecado, eso es lo que hace: aleja al hombre de Dios. El hombre anda escondido de la palabra de Dios, menos la idea de ir a una iglesia donde predican la sana doctrina. Bendito Dios. Y todas las iglesias de Quillabamba, que son 20 o más o menos, no todos tienen la sana doctrina. Muchos tienen la doctrina de la Jezabel, del rey Caín. Bendito, de los cainitas. Santo Dios. Una doctrina donde cometen pecado y siguen hablando de Dios. Agarran la Biblia y siguen cometiendo pecado tras pecado. Esto se les llama hipócritas. Con la boca dicen amar a Dios, pero con los hechos día a día lo niegan. Bendito Dios poderoso. Esta es la razón que hoy día nos hemos dado cuenta, mientras que estábamos subiendo la subida, casi no llegamos al Morro San Juan. Así es el camino del hombre hacia Dios. El hombre que comete pecado tras pecado nunca va a llegar al reino de Dios. Lo que va a llegar es al infierno por su maldad, por su corazón hipócrita. Nunca verá a Dios. La palabra de Dios es bien claro: sin santidad nadie verá a Dios. Bendito Dios poderoso. Gracias, Señor. Ahora iniciamos el regreso. Que Dios nos ayude. Bendito Dios. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a los seres humanos cómo tenemos que luchar contra el pecado y hasta qué punto tenemos que batallar contra el pecado, sabiendo que el pecado viene del diablo y sus demonios.
Así que no es nuestra lucha contra carne ni contra sangre, no es contra tu vecino, no es contra tu mujer, no es contra tu suegra, no es en el poder judicial tu lucha, no es con el que te hace daño. Tienes que saber que esas personas que te hacen daño en su interior tienen al demonio. Gloria a Dios, por eso te odian, te aborrecen y no te quieren ver. Y entonces tú tienes que luchar con el arma del amor. Con el amor no hay arma forjada que puede vencer el amor de Dios. Pero para tener el amor de Dios, tienes que dejar el pecado, tienes que consagrarte, tienes que limpiarte. ¿Y con qué te limpia el hombre? El hombre se limpia con la palabra de Dios. Todos los días tienes que estar en la iglesia, en el templo santo de Dios. A cualquier parte puedes faltar, pero no puedes faltar al templo, porque allí está la vida, allí está la bendición, allí está la palabra que te limpia, día tras día te limpia y te saca de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Bendito Dios. Son sabios y ricos en Cristo los que todos los días van a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Y si en ese estado te mueres, entonces ganas el reino de Dios. Para el cristiano morir es ganancia. Bendito sea Dios. Pero tú, pecador, que día a día estás en lo malo y pecado tras pecado, y aborreces a los hermanos y aborreces a toda cosa que pueda ser agradable a Dios, y todo aborreces y le haces una lucha frontal, batallas contra los hermanos, batallas contra Dios, hablas mal de Dios. Tú solito sabes qué es lo que te espera. La recompensa está asegurada. La condenación está asegurada. Amigo, despierta. No luches contra Dios, porque tú eres criatura de Dios. Has pasado a ser hijo del diablo por tus actos y por seguir al pecado y por seguir al padre tu diablo. ¿Por qué el padre tu diablo? Porque tú sigues el pecado y el pecado es del diablo. Y entonces te conviertes en hijo del diablo. Tú eras un día criatura, pero tú decidiste seguir al diablo. Y el diablo va a ser encerrado. Y junto contigo va a ser lanzado al lago de fuego. ¡Gloria a Dios! ¡Quillabamba, Dios te ama! ¡Gloria a Dios! Este es el poblado de Pavayo. ¡Gloria al Señor! Ahí está la terminal terrestre. ¡Santo Dios! Así, ahí está la terminal terrestre. Y parece una ciudad próspera. Gloria al Señor. Pero aquí viven seres humanos. Cantidad de miles. Pero ninguno piensa en su vida después de la muerte. Ninguno se prepara. Todos a una solamente quieren cometer pecado tras pecado. Viven sin Dios. En cada familia hay problemas, hay pelea, hay destrucción. Santo Dios, gloria al Señor, grande eres, Señor. Este es Quillabamba, la parte de arriba, y este es el río Vilcanota. Gloria al Señor. ¿Por qué el hombre sufre? Porque vive sin la palabra de Dios. No le interesa la palabra de Dios. ¿Por qué los jóvenes salen de la casa y los adolescentes comienzan a rebelarse a papá y mamá, encuentran su pareja y se largan, y muchos odian a sus padres? Por el deleite carnal que se llama sexo. Y luego las jovencitas y los jovencitos dicen de que yo no he hecho nada malo. Él piensa en sus ideas naturales que no ha hecho nada malo. Él no conoce la Biblia, ella no conoce la Biblia, que la fornicación es un pecado grave, es un pecado donde dos cuerpos se unen. Gloria al Señor. Y muchos salen embarazadas y luego matan a sus hijos en complicidad de un médico endemoniado, hijo del diablo. Y entonces se convierten asesinas de sus propios hijos.
y después dicen que yo no he hecho nada malo. Y algunas de estas personas tienen un carácter muy suave, una forma de hablar con una voz de gato que parece que es una buena persona. Podría engañar a los hombres, pero Dios a esa persona que aparentemente es una linda persona, Dios le conoce sus asesinatos, sus abortos, sus borracheras, sus fornicaciones, sus adúlteros, todo Dios le conoce. Aquí está subiendo un volquete, bendito Dios. Entonces, esas fornicaciones hace que esta joven o mujer o varón se vuelvan malditos. Y por eso que los jóvenes paran cambiando cada rato de pareja. ¿Por qué cambian de pareja? ¿Por qué no viven con la pareja que iniciaron y se casan y luego son una familia feliz? Es que no puede haber una familia feliz en medio del pecado, en medio de la fornicación, en medio de la maldición que ellos mismos arrastraron a su vida. Miles de jóvenes son madres solteras. Miles de niños, sus pensiones de alimentación, los hombres ni siquiera cumplen. Miles de hombres que han sido ya capturados por la justicia se encuentran en la cárcel por la situación de alimentos. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Eso es la razón que el hombre y la mujer sufre en este mundo, llora. Y como no conocieron la palabra de Dios, dicen y miran al cielo, Dios es malo, ¿por qué a mí me pasa eso? Yo no robo, yo no mato, no hago daño. Pero no se dan cuenta de sus fornicaciones y sus asesinatos y sus borracheras y toda orgía que han cometido. Han hecho el trío, el cuádruple, han hecho toda cosa. Se han echado con varón, varón, mujer, mujer y se volvieron enemigos de Dios porque nadie puede ser amigo de Dios cometiendo pecados. Pero ellos mismos echaron la maldición y pasan a los 20, a los 30, a los 40, ya viejas, ya teniendo 5, 6 hijos de diferentes hombres con diferentes apellidos. Es una desgracia. ¿Y quién lo causa eso? Los demonios que viven en las personas. ¿Y por qué vive el demonio en las personas? Porque la misma persona lo permite. Abre la puerta cometiendo pecado, abre la puerta que el diablo dentro de su vida entra el diablo y el demonio entra. Es por eso que cuando mueren estas personas endemoniadas, el día o a la semana que lo han llevado y lo han enterrado, en su cuarto que vivía esta persona endemoniada, los demonios que salieron de él comienzan a hacer sonar la puerta, comienzan a escuchar ruido. Y como no conocen la palabra de Dios, toda la familia van ante el cura y le dicen: Señor, están penando en mi casa. Mi papá ha muerto hace una semana, hace un mes. Y el cura le dice: hagamos una misa. Ya, pero ¿una misa de cuánto? El más caro, de 400 soles por lo menos, unas 3 misas y ya va a dejar de molestar el demonio. Y verdad, después de las 4 misas deja de molestar el demonio. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces los demonios tienen un pacto con la Iglesia Católica, ¿o qué? Pero también tienes que advertir que si eso pasa de tu muertito, de tu papá, de tu mamá, de tu hija que ha muerto, muchos actos paranormales en su cuarto cada noche, tienes que saber y estar seguro que esa persona que murió está en el infierno. ¿Por qué? No lo digo yo. Porque los demonios que salieron de él o de ella están haciendo bulla en las noches y están haciendo actos paranormales. Eso es, tienes que saber. Allí los hombres pueden saber a dónde se fue su familiar. Si está en el reino de Dios, su familiar, no hay ninguna cosa de ruido, ninguna cosa de pena en el cuarto del muerto. Pero si no deja dormir y sigue molestando día a día, noche a noche, y no te deja ni descansar, te aprieta y como que te va a matar, como que te va a ahorcar, entonces son los demonios del muerto y el muerto está en el infierno. ¡Aleluya! Esto te avisé para que sepas la verdad de la Biblia, no mi verdad. Si te has molestado, moléstate con Dios, porque yo no tengo la culpa. Que en la palabra de Dios diga todo lo que te he hablado. ¡Aleluya! Moléstate con Dios. ¡Dios te bendiga! ¡Aleluya! La última parte estaba
fuerte. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo Dios. Este es Quillabamba, desde el Morro San Juan. Por poco casi no llegamos, la última parte del Morro San Juan. Gloria a Dios, santo. Es el Morro San Juan, la capilla, santo Dios. Ahí está el Morro San Juan. Desde aquí, la hermosa ciudad de Quillabamba, provincia de la Convención. Bendito Dios. Dios le dice a esta provincia: como la gallina junta a sus pollitos, los quise juntar. Bendito Dios. Pero los quillabambinos y quillabambinas prefieren el pecado, la fornicación, el adulterio, el robo, la corrupción y toda clase de pecado por conocer y conocido. Entonces, un día tendrá que ser destruido este pueblo junto con los rebeldes, junto con la gente que rechazó a Dios. Rechazan de mil maneras rechazan a Dios. Algunos dicen creer en Dios, pero siguen practicando el pecado, rechazan a Dios. Algunos se sacan el gorrito, el sombrerito, miran al cielo y le dicen: Él es el papá grande, yo lo reconozco. Pero con sus pecados de ir a la discoteca y de tomar su trago, lo desprecian a Dios. Otros leen la Biblia y por unas horas o por unos días, unas semanas, están tranquilos. Pero de nuevo el pecado que mora en ellos, y donde está el pecado está el diablo, otra vez agarrando las cadenas espirituales, porque el que comete pecado es esclavo del pecado y del diablo. Otra vez se va, y cada vez que se va el pecado se ensucia más y más, hasta el extremo de que ya tiene vergüenza de Dios y de la palabra de Dios. Y su postrer estado es calamitoso, porque ya termina en un alcoholismo crónico. Se ha metido ya en pecados muy graves de adulterio, fornicación. Ya agarraron ya mujeres que tienen marido y se echaron la maldición terrible. Y entonces quiere venir a la iglesia o quiere escuchar la palabra de Dios, ya no puede. Porque el pecado, eso es lo que hace: aleja al hombre de Dios. El hombre anda escondido de la palabra de Dios, menos la idea de ir a una iglesia donde predican la sana doctrina. Bendito Dios. Y todas las iglesias de Quillabamba, que son 20 o más o menos, no todos tienen la sana doctrina. Muchos tienen la doctrina de la Jezabel, del rey Caín. Bendito, o de los cainitas. Santo Dios. Una doctrina donde cometen pecado y siguen hablando de Dios. Agarran la Biblia y siguen cometiendo pecado tras pecado. Esto se les llama hipócritas. Con la boca dicen amar a Dios, pero con los hechos día a día lo niegan. Bendito Dios poderoso. Esta es la razón que hoy día nos hemos dado cuenta, mientras que estábamos subiendo la subida, casi no llegamos al Morro San Juan. Así es el camino del hombre hacia Dios. El hombre que comete pecado tras pecado nunca va a llegar al reino de Dios. Lo que va a llegar es al infierno por su maldad, por su corazón hipócrita. Nunca verá a Dios. La palabra de Dios es bien claro: sin santidad nadie verá a Dios. Bendito Dios poderoso. Gracias, Señor. Ahora iniciamos el regreso. Que Dios nos ayude. Bendito Dios. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a los seres humanos cómo tenemos que luchar contra el pecado y hasta qué punto tenemos que batallar contra el pecado, sabiendo que el pecado viene del diablo y sus demonios. Así que no es
nuestra lucha contra carne ni contra sangre. No es contra tu vecino, no es contra tu mujer, no es contra tu suegra. No es en el poder judicial tu lucha, no es con el que te hace daño. Tienes que saber que esas personas que te hacen daño en su interior tienen al demonio. Gloria a Dios, por eso te odian, te aborrecen y no te quieren ver. Y entonces tú tienes que luchar con el arma del amor. Con el amor no hay arma forjada que puede vencer el amor de Dios. Pero para tener el amor de Dios, tienes que dejar el pecado, tienes que consagrarte, tienes que limpiarte. ¿Y con qué te limpia el hombre? El hombre se limpia con la palabra de Dios. Todos los días tienes que estar en la iglesia, en el templo santo de Dios. A cualquier parte puedes faltar, pero no puedes faltar al templo, porque allí está la vida, allí está la bendición, allí está la palabra que te limpia día tras día, te limpia y te saca de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Bendito Dios. Son sabios y ricos en Cristo los que todos los días van a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Y si en ese estado te mueres, entonces ganas el reino de Dios. Para el cristiano morir es ganancia. Bendito sea Dios. Pero tú, pecador, que día a día estás en lo malo y pecado tras pecado, y aborreces a los hermanos y aborreces a toda cosa que pueda ser agradable a Dios, y todo aborreces y le haces una lucha frontal, batallas contra los hermanos, batallas contra Dios, hablas mal de Dios. Tú solito sabes qué es lo que te espera. La recompensa está asegurada, la condenación está asegurada. Amigo, despierta, no luches contra Dios, porque tú eres criatura de Dios. Has pasado a ser hijo del diablo por tus actos y por seguir al pecado y por seguir al padre tu diablo. ¿Por qué el padre tu diablo? Porque tú sigues el pecado y el pecado es del diablo. Y entonces te conviertes en hijo del diablo. Tú eras un día criatura, pero tú decidiste seguir al diablo. Y el diablo va a ser encerrado. Y junto contigo va a ser lanzado al lago de fuego. ¡Gloria a Dios! ¡Quillabamba, Dios te ama! ¡Gloria a Dios! Este es el poblado de Pavayo. ¡Gloria al Señor! Ahí está la terminal terrestre. ¡Santo Dios! Así, ahí está la terminal terrestre. Y parece una ciudad próspera. Gloria al Señor. Pero aquí viven seres humanos. Cantidad de miles. Pero ninguno piensa en su vida después de la muerte. Ninguno se prepara. Todos a una solamente quieren cometer pecado tras pecado. Viven sin Dios. En cada familia hay problemas, hay pelea, hay destrucción. Santo Dios, gloria al Señor, grande eres, Señor. Este es Quillabamba, la parte de arriba, y este es el río Vilcanota. Gloria al Señor. ¿Por qué el hombre sufre? Porque vive sin la palabra de Dios. No le interesa la palabra de Dios. ¿Por qué los jóvenes salen de la casa y los adolescentes comienzan a rebelarse a papá y mamá, encuentran su pareja y se largan, y muchos odian a sus padres? Por el deleite carnal que se llama sexo. Y luego las jovencitas y los jovencitos dicen de que yo no he hecho nada malo. Él piensa en sus ideas naturales que no ha hecho nada malo. Él no conoce la Biblia, ella no conoce la Biblia, que la fornicación es un pecado grave, es un pecado donde dos cuerpos se unen. Gloria al Señor. Y muchos salen embarazadas y luego matan a sus hijos en complicidad de un médico endemoniado, hijo del diablo. Y entonces se convierten asesinas de sus propios hijos.
Y después dicen que yo no he hecho nada malo. Y algunas de estas personas tienen un carácter muy suave, una forma de hablar con una voz de gato que parece que es una buena persona. Podría engañar a los hombres, pero Dios a esa persona que aparentemente es una linda persona, Dios le conoce sus asesinatos, sus abortos, sus borracheras, sus fornicaciones, sus adúlteros, todo Dios le conoce. Aquí está subiendo un volquete, bendito Dios. Entonces, esas fornicaciones hace que esta joven o mujer o varón se vuelvan malditos. Y por eso que los jóvenes paran cambiando cada rato de pareja. ¿Por qué cambian de pareja? ¿Por qué no viven con la pareja que iniciaron y se casan y luego son una familia feliz? Es que no puede haber una familia feliz en medio del pecado, en medio de la fornicación, en medio de la maldición que ellos mismos arrastraron a su vida. Miles de jóvenes son madres solteras. Miles de niños, sus pensiones de alimentación, los hombres ni siquiera cumplen. Miles de hombres que han sido ya capturados por la justicia se encuentran en la cárcel por la situación de alimentos. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Eso es la razón que el hombre y la mujer sufren en este mundo, llora. Y como no conocieron la palabra de Dios, dicen y miran al cielo, Dios es malo, ¿por qué a mí me pasa eso? Yo no robo, yo no mato, no hago daño. Pero no se dan cuenta de sus fornicaciones y sus asesinatos y sus borracheras y toda orgía que han cometido. Han hecho el trío, el cuádruple, han hecho toda cosa, se han echado con varón, varón, mujer, mujer y se volvieron enemigos de Dios porque nadie puede ser amigo de Dios cometiendo pecados, pero ellos mismos echaron la maldición y pasan a los 20, a los 30, a los 40, ya viejas, ya teniendo 5, 6 hijos de diferentes hombres con diferentes apellidos. Es una desgracia. ¿Y quién lo causa eso? Los demonios que viven en las personas. ¿Y por qué vive el demonio en las personas? Porque la misma persona lo permite. Abre la puerta cometiendo pecado, abre la puerta que el diablo dentro de su vida entra el diablo y el demonio entra. Es por eso que cuando mueren estas personas endemoniadas, el día o a la semana que lo han llevado y lo han enterrado, en su cuarto que vivía esta persona endemoniada, los demonios que salieron de él comienzan a hacer sonar la puerta, comienzan a escuchar ruido. Y como no conocen la palabra de Dios, toda la familia van ante el cura y le dicen: Señor, están penando en mi casa. Mi papá ha muerto hace una semana, hace un mes. Y el cura le dice: hagamos una misa. Ya, pero ¿una misa de cuánto? El más caro, de 400 soles, por lo menos unas 3 misas, y ya va a dejar de molestar el demonio. Y verdad, después de las 4 misas deja de molestar el demonio. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces los demonios tienen un pacto con la Iglesia Católica, ¿o qué? Pero también tienes que advertir que si eso pasa de tu muertito, de tu papá, de tu mamá, de tu hija que ha muerto, muchos actos paranormales en su cuarto cada noche, tienes que saber y estar seguro que esa persona que murió está en el infierno. ¿Por qué? No lo digo yo. Porque los demonios que salieron de él o de ella están haciendo bulla en las noches y están haciendo actos paranormales. Eso es, tienes que saber. Allí los hombres pueden saber a dónde se fue su familiar. Si está en el reino de Dios, su familiar, no hay ninguna cosa de ruido, ninguna cosa de pena en el cuarto del muerto. Pero si no deja dormir y sigue molestando día a día, noche a noche, y no te deja ni descansar, te aprieta y como que te va a matar, como que te va a ahorcar, entonces son los demonios del muerto y el muerto está en el infierno. ¡Aleluya! Esto te avisé para que sepas la verdad de la Biblia, no mi verdad. Si te has molestado, moléstate con Dios, porque yo no tengo la culpa. Que en la palabra de Dios diga todo lo que te he hablado. ¡Aleluya! Moléstate con Dios. ¡Dios te bendiga!